Vamos a ponernos en situación, hacemos un viaje al pasado. Al año 1300 aproximadamente, nos encontramos en Escocia y allí hay un grupo bastante numeroso de rebeldes que se rebelan contra el poder reinante, que era el poder de Inglaterra en aquel momento, y se rebelan contra el poder reinante, intentan conseguir la libertad. Hay un líder que es William Wallace que va al mando de ellos. La mayoría son campesinos con palos y se levantan, se preparan para la batalla y frente a ellos tienen al poderoso ejército inglés, mucho más numeroso, equipado, preparado para la batalla, armado. Y allí está William Wallace, que era el líder de los escoceses, y les dice lo siguiente, les da un discurso. Bueno, antes de nada se escucha en la multitud: vámonos, vámonos, los ingleses son demasiados. Y él dice: hijos de Escocia, soy William Wallace. Dicen otros: ¿William Wallace? ¿Wallace? Si William Wallace dice que mide más de 2 metros. Sí, eso dicen, que mata hombres a cientos, y si estuviese aquí acabaría con los ingleses echando fuego por la boca, y tal vez rayos por otro lado. Yo soy, dice William Wallace, y estoy viendo un ejército de paisanos míos, aquí reunidos contra la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres, y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? En la multitud se escucha: no, no. Contra eso, ¿cómo podemos luchar? Huiremos y viviremos. Luchad, dice, y puede que muráis. Huid y viviréis, un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad, solo una oportunidad para volver aquí y matar a vuestros enemigos. Puede que os quiten la vida, pero jamás nos quitarán, y esto lo decía gritando, la libertad. Este es el trozo del guión de una película. Desde luego, en las películas siempre se añaden cosas y no se conoce exactamente cómo fue la historia. Pero esta historia, que se produce aproximadamente en el siglo XIII, es interesante porque vemos un ejército acomplejado, un ejército dubitativo. Llamarle ejército es llamarle algo, porque la mayoría iban mal preparados y con armas no demasiado complejas. Enfrente tenían un ejército muy poderoso y preparado y equipado. Un ejército que estaba dudando si volverse atrás. Qué importante es que un ejército para la batalla vaya convencido, vaya motivado, vaya decidido de saber lo que va a hacer, de saber por lo que lucha, de saber lo que quiere. Un ejército desmotivado, dudando si va a dar un paso atrás, tiene todas las de perder. ¿Qué argumentos utiliza William Wallace para animar a sus compatriotas a luchar por su tierra, por su país, por su libertad? Pues precisamente utiliza este último, la libertad. Algo futuro, algo que ellos van a obtener si van a luchar. Podrán vivir en un país tranquilo, seguros, sin ningún imperio que les está tiranizando, que está opresionando. Eso es lo que les ofrece. Es un discurso en sentido positivo. Sabemos que a los militares, a los que están en el ejército, también les lanzan y tienen muchas advertencias. En los ejércitos, y sobre todo si pensamos en los ejércitos más modernos o más reglados, hay unas advertencias serias para aquel que quiera dar un paso atrás, es decir, aquel que va a desertar. Sabemos que muchas de las leyes militares, hoy en día creo que no, por lo menos aquí en España, pero sí, si vamos a otras épocas, sí, aquel que desertaba estaba condenado a pena de muerte y si lo encontraban era matado. Había muchas advertencias. ¿Por qué he escogido este discurso para empezar esta reunión? Porque
realmente lo que encontramos en el libro de Hebreos es un discurso de guerra. Yo sé que a quién va dirigido no es a militares, ni es a un grupo, a una tropa militar que va a enfrentarse a la guerra, pero sí es a un grupo de personas que habían profesado ser creyentes y que muchas de ellas estaban dando pasos atrás. Muchos creyentes, o que decían que habían creído, estaban volviéndose al judaísmo. Y hemos visto hasta aquí, estamos en el capítulo 4, en el verso 11, hasta aquí hemos visto una serie de advertencias, ¿verdad? Dos cosas, por un lado, varias advertencias, y por otro lado se presenta, el autor de los Hebreos les presenta a ese líder, a ese general perfecto, a ese mediador perfecto que es el Señor Jesús, diciendo que es mucho mejor que el otro que tenéis, si os vais a los judíos, porque Moisés nada tiene que ver con Jesús, ni siquiera los ángeles, ese es mucho mejor, muy superior. Tenía aquí un discurso del general Eisenhower, pero no lo voy a leer para no extenderme el tiempo. Justo antes de la campaña militar más grande de todos los tiempos, como sabéis, el desembarco de Normandía, la famosa Segunda Guerra Mundial, y donde precisamente a raíz de ahí, como sabéis, se ganó la Segunda Guerra Mundial. Es interesante también ver lo que dice este discurso de motivación a los soldados. Pero, ¿cuáles son las advertencias? Algún ejemplo. Hebreos capítulo 2, versos 1 y 3. Dice el escritor a los Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El capítulo 3, versos 12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Serias advertencias. Otra más, verso 1 de capítulo 4. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El discurso de William Wallace era muy importante, porque se enfrentaban a una batalla importante. Pero el discurso del libro de los Hebreos es todavía más importante y más serio. Y encontramos advertencias muy serias para aquellos hebreos que estaban desertando, que estaban dejando atrás sus convicciones, aquello que habían profesado. Después hablaremos un poco de eso de la profesión. Son advertencias estas de peligro, cuidado. Por un lado, hasta aquí hemos visto el escritor lo que hace es explicarles y mostrarle a ese sumo sacerdote, a Jesús, que es superior a Moisés, que es superior a los ángeles, que es Dios mismo, ¿verdad?, donde se ve su deidad, se ve su humanidad, se ve su capacitación. Después, en medio de esto, el escritor les da varias advertencias importantes. Cuidado, cuidado, tenemos que atender a esto. Peligro. No os desviéis de esto. En sentido negativo, ¿verdad?, estas advertencias. Y ahora llegamos a un punto en que hay un cambio en el discurso. Y el discurso pasa a tomar un aspecto, vamos a decir, más positivo. Estamos en el verso 11, que fue el verso con el que terminamos la semana pasada y con el que vamos a comenzar esta semana. El verso 11, y leemos ya desde el verso 11 hasta el 16 del capítulo 4. Dice, y había que decir, habiendo leído todo lo anterior, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Comienza este texto con la palabra procuremos. Y esto quiere decir, habla de urgencia, es apresurarse en hacer algo. Implica urgencia, implica rapidez, pero implica también actividad, implica esfuerzo, urgencia y actividad. 3 cosas nos enseña este texto que tenemos que hacer. Porque hasta aquí los hebreos que estaban escuchando esta carta leída dirían, bueno, muy bien, eso está bien lo que me estás diciendo, estas advertencias que nos estás haciendo, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cierto, no podemos deslizarnos. Tenemos que considerar a aquel sumo sacerdote, ¿verdad? Como en versos atrás hemos leído y hemos estudiado. Tenemos que temer, no vaya a ser que permaneciendo la promesa alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, que algunos nos quedemos en el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues 3 cosas, dice aquí el escritor, el Espíritu Santo, que tenemos que hacer si es que queremos entrar en ese reposo. Ese reposo que, como sabéis, nos habla del futuro, nos habla del cielo, nos habla de esa garantía, de esa seguridad, de saber de pasar una eternidad con el Señor. El reposo. 3 cosas. En primer lugar, necesitamos saber dónde estamos. Necesitamos saber dónde estoy. ¿Dónde estoy? Bueno, choca y sorprende un poco los versos 12 y 13 en una lectura rápida, porque podemos pensar qué hacen aquí estos 2 versos. Está hablando, procuremos entrar, y dice la palabra del Señor, bueno, dice porque la palabra del Señor es viva y eficaz, etcétera, etcétera. ¿Qué pinta aquí este texto? ¿Qué quiere decir este texto? La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda. ¿Qué tiene que ver con el entrar en el reposo, con el creer? ¿Por qué el escritor mete aquí estos 2 versículos de la palabra que tan fácilmente y tan habitualmente descontextualizamos, sacamos y hacemos un estudio de estos 2 versículos muy bonitos? Habla del poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Pero qué hace aquí este texto? En este contexto. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, si recordáis, y si vamos un poquito atrás, en el capítulo mismo 4, en el verso 2, vamos a ver por qué cayeron en ese ejemplo de desobediencia que nos hablaba este versículo 11 que hemos leído. En el 2 del capítulo 4 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que creyeron. ¿Por qué fracasó el pueblo de Israel en el desierto? Precisamente porque no creyeron la palabra. Fueron insensibles a la palabra, se endurecieron a la palabra. Por esto el autor nos recuerda que el problema no está en la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El problema está en los corazones endurecidos que no escuchan la palabra. El problema no está en la palabra. Y lo que menciona aquí es precisamente, aunque dice varias cosas de la palabra, hace énfasis en una sola característica de la palabra. Aunque comience diciendo que es viva y eficaz. Viva no hay mucho que decir. Eficaz tiene que ver con energía, energía. Tiene que ver con poder, ¿verdad? Tiene que ver con trabajo, pero está muy bien traducida como eficaz. La palabra de Dios es eficaz, es poderosa, actúa en nuestras vidas de forma poderosa. Ahora, el énfasis está en una sola característica, y es la de diseccionar, la de cortar. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de 2 filos, más cortante que espada de 2 filos. Es decir, corta y llega, dice, hasta el punto más interior de la persona. No sé si alguna vez, bueno, seguro que alguna vez habéis ido a comprar sandías. Como sabéis, se requiere una técnica especial y hay que ser entendido. Por lo menos los que van a comprar sandías
No sé por qué es, pero todo el mundo se las da de entendido y quiere comprar una buena sandía, ¿no? Hay varias formas para saber si una sandía está buena. Bueno, el color es un aspecto que nos puede ayudar, la forma, la textura de la piel, pero sin duda el método rey para utilizar, para comprar una sandía, es el cachete. Es decir, golpear la sandía y escuchar cuál es el sonido. Eso dicen los entendidos. Lo que pasa que, bueno, aún a veces utilizando ese método, a veces sale mal la sandía. No sé si os tiene pasado. Bueno, la técnica consiste en golpear la sandía y escuchar que suene a hueco. Si suena a huecos, la sandía está bien. Si la sandía suena maciza, ¿qué quiere decir? Que está verde. ¿Qué ocurre? Si suena a hueco puede estar bien, pero también puede estar pasada. Entonces, tiene que sonar a hueco, pero no tampoco demasiado a hueco. Es decir, el comprar sandía es una técnica difícil. Pero sabéis cuál es la mejor técnica para comprar una buena sandía, ¿verdad? Llevar un cuchillo y cortarla. No podemos saber desde fuera bien cómo está la sandía, porque unas veces nos sale menos dulce, otras veces nos sale pasada ya, ¿verdad? Que está demasiado. Entonces tiene su punto. Para conocer perfectamente cómo está una sandía y poder comprarla, tenemos que cortarla. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la característica que resalta aquí de la palabra de Dios es eso. Corta. Tajante. De ahí viene la palabra tajante. Es muy tajante, muy cortante. Bueno, la palabra de Dios es corta. Nos disecciona. Y dice aquí, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, por si queda alguna duda. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Iglesia, nosotros somos como sandías también. Unos a otros nos vemos pues por fuera muy bonitos todos, pero por dentro solo Dios sabe cómo somos. Por eso llegará un momento, y al final de todo hay una advertencia. Dice, abiertas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Llegará un momento que al final Dios haga así, nos abra como sandías y dirá, mira, esto es lo que eres tú realmente. Nosotros podemos escondernos. Pasa igual con estos destinatarios a quien va dirigida esta carta. Muchas personas que habían profesado ser creyentes, pero muchas de ellas no eran creyentes, estaban dando pasos atrás. Y eso, por desgracia, pasa dentro de la Iglesia a lo largo de toda la historia. Llegará un momento, al final, los que perseveren hasta el fin sabemos que son verdaderos creyentes, pero mientras tanto no conocemos, solo Dios conoce, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que la palabra tiene el poder de diseccionarnos, de ir a nuestro interior, de mirar. Es curiosa una expresión que dice aquí, abiertas. Cuando dice que todas las cosas están desnudas y abiertas, literalmente es cuello descubierto, traje lizo. Lo traduce así la versión Septuaginta, y no hay criatura invisible a faz de él, y todo desnudo y cuello descubierto a sus ojos. Y esto en sentido habla de quedar expuesto. Una persona que tiene el cuello, una víctima que tiene el cuello descubierto, está expuesto a que venga alguien y le dé con una espada y lo mate. Es decir, expuesto. Delante de la palabra de Dios estamos expuestos delante de Dios mismo. Es interesante también pensar que normalmente el 99% de las veces que utilizamos y hablamos de la palabra de Dios, la utilizamos en sentido inverso a lo que aparece en este texto. Lo que hacemos es, estudia la palabra porque vas a conocer al Señor. Y es cierto, está bien. Estudia la palabra porque va a ser guía para tu camino. Te va a ayudar a tomar decisiones. Estudia la palabra porque te va a motivar, bueno, etcétera, etcétera. Estudia la palabra porque vas a conocer más acerca de la vida cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos decir muchas cosas. Pero aquí es lo contrario, lo inverso. Estudia la palabra para conocerte a ti mismo. Lo que está diciendo aquí es que necesitamos abrir la palabra para saber cómo somos. La palabra es como un espejo también. No sé si habitualmente hacemos esto, pero lo que hacemos cuando abrimos la palabra nos estamos viendo a nosotros mismos, la realidad de nuestro ser, de dónde estamos. Por eso lo primero que necesitamos saber es dónde estamos. Y solo lo podemos saber cada uno cuando abrimos la palabra en silencio, de forma personal, no colectiva, de forma personal. Bueno, colectiva también podemos hacerlo, pero de forma íntima leemos la palabra y si tenemos una actitud adecuada, la palabra nos disecciona. La palabra llega hasta dentro
y entonces nos damos cuenta cómo somos, nos damos cuenta quiénes somos y nos damos cuenta dónde estamos. Ahora, si no lo hacemos, tenemos una advertencia, no directa, pero es indirecta. Aquel llegará un día que tenemos que dar cuentas, y ese sí que nos va a diseccionar. El Señor nos va a abrir en dos y va a saber exactamente quiénes somos y dónde estamos. En primer lugar, lo que necesitamos saber es abrir la palabra y saber dónde estamos. Procuremos, pues, decía, procuremos entrar. ¿Pero cómo procuremos? Si la salvación, ¿qué pasa? Está en nuestras manos. Tenemos que nosotros darle el saltito para entrar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios, es saber dónde estamos. En segundo lugar, lo que tenemos aquí es un imperativo, retener la profesión. ¿Dónde leemos esto? 14, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retener la profesión. La palabra profesión aquí es homología. Ya sé que parece un poco un taco, ¿no? Una palabra malsonante, pero bueno, es así. La digo porque es interesante, porque esta palabra tiene dos componentes. Uno de ellos es logos, logía. Es decir, tiene que ver con lo que uno dice. No tiene que ver tanto con la profesión como nosotros la solemos utilizar, es decir, en el sentido de nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestra vocación, sino tiene que ver con lo que yo profeso. Se podría traducir, porque de hecho aparece esta palabra también en otros textos, traducida como confesión, lo que yo confieso, lo que yo digo. Por lo tanto, retener lo que vosotros estáis diciendo que sois. Esto es lo que le está diciendo el escritor a los hebreos. Lo que vosotros estáis confesando. Lo cierto es que todos habían profesado ser creyentes en Jesús, todos. El ejército, cuando va a la batalla, todos están igual vestidos, todos están de color verde o marrón. Bueno, hay algunos azules, pero normalmente verde o marrón. Todos juraron la bandera. Cierto, todos prometieron defender a la patria y si es necesario morir por ella. Todos profesaron eso. Lo que está diciendo es como si fuera una arenga al ejército, es decir, mantener lo que vosotros profesasteis. Lo que ocurría es que muchos de ellos realmente no eran tanto, los vemos en las películas, como en la realidad. Muchos soldados no son soldados auténticos de corazón. Cuando llega un problema, pues a la primera de cambio, si pueden, desertan, ¿verdad? No son soldados auténticos. ¿Cómo sabemos si los soldados son auténticos? Lo sabemos en la batalla. Y lo sabemos si perseveran, si llegan al final de la batalla. Si vencen, aunque mueran en la batalla, pero si vemos que perseveran en la batalla y siguen. Pero si salen atrás, si escapan, si huyen, si desertan del ejército, entonces no son verdaderos soldados. Ocurre exactamente con los creyentes, con aquellos seguidores de Jesús. Habían profesado y sin embargo muchos de ellos habían quedado atrás. Pero lo sabemos en la práctica, lo sabemos en la vida. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Quién es y quién no es. Retened vuestra profesión. Es curioso. Parece un poco de hipocresía, ¿no? Bueno, aquí la palabra, antes de hablar del tema de la hipocresía, la palabra que utiliza retener tiene que ver con poder, es curioso. Es agarrar con fuerza, aferrar, krateo, de kratos. Y kratos tiene que ver con poder, con fuerza. Es decir, es sujetar con fuerza, retener vuestra profesión, retener lo que estáis diciendo que sois. Y digo yo, y pienso, bueno, no es un poco hipócrita esto. Vamos a ver, si tú estás diciendo que eres una cosa, pero por dentro eres otra, eso es un poco de hipocresía. Bueno, realmente si nos quedamos en el exterior, si nos quedamos solo en lo externo, desde luego que sí sería hipocresía. Pero aún así, yo creo que nuestra profesión, lo que decimos es muy importante. Romanos 19, un texto muy conocido, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí la palabra confesar es la misma raíz que estamos hablando. Si confesar es homologeo, lo otro era homología. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Distintas terminaciones. De alguna manera,
y esto quiero que me entendáis bien, de alguna manera, la confesión, nuestra confesión, lo que confesamos, actúa en nuestro corazón, toca en nuestro corazón. Es importante. Ahora, esto no quiere decir que solo con nuestra confesión vayamos a creer, porque necesitamos que con nuestro corazón creamos, porque si no, no podemos creer. Pero lo que decimos, de alguna forma, tiene un impacto en el corazón, en el interior. Por eso es muy importante. Y por eso aquí el escritor insiste: retener vuestra profesión, retenerla, agarraos a ella, decirlo con fuerza. Y creo que esto está más que demostrado, que hay estudios psicológicos que cuando uno repite mucho una cosa, y esto no estoy hablando de una nueva teología ahora me explico, ¿no? Pero cuando uno repite una cosa, finalmente puede llegar a creérsela. Ahora, ¿qué tenemos que creer? ¿Primero por la boca y después por el corazón? No, esta no es la cuestión. El creer empieza por el corazón. Pero es muy importante también la confesión. Eso es lo que quiere decir en esta mañana. No quiere decir que confesemos que vamos a terminar creyendo. No quiere decir esto. Quiere decir que si confesamos, esto tiene una influencia en nuestro corazón, en nuestro interior. Porque el escritor, no sabemos exactamente quién es, yo voy a decir el apóstol Pablo, insiste de forma importante. Primero, abrir las Escrituras para que te examinen, para que te diseccionen, para saber dónde estás. Segundo lugar, retén lo que dices que eres. Y no dice hasta el tercer lugar, y que no creo que sea casual el orden, el tercer imperativo que vemos aquí, y es el acercarse, no es imperativo, sino que es un mandamiento, acercarse al trono de la gracia. Ahora bien, antes de llegar a eso, ¿por qué hemos de retener la profesión? Porque teniendo un gran sumo sacerdote, y esta es la clave, que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, entonces, teniendo en cuenta eso, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión se basa en el Jesús que traspasó los cielos, es decir, aquel que es nuestro mejor mediador, aquel que nos abrió el camino, aquel que murió, que resucitó, que fue transformado y que ascendió y que está a la diestra del Padre. Esto es traspasar los cielos. Entonces Él es nuestro mejor mediador. Entonces, teniendo este mediador, entonces retened vuestra profesión. No se trata aquí, el libro de Hebreos, de infundirnos miedo o temor. Cuidado, vais a caer, cuidado. No es esto. Es infundirnos también a través de esto, infundirnos paz y tranquilidad, sabiendo, como dice el siguiente versículo, que está capacitado para socorrernos, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, como ya hemos estudiado en versos anteriores, ¿verdad? Capacitado para socorrernos. Y el tercer mandamiento que vemos aquí se encuentra precisamente en el verso 16, en el último versículo que hemos leído. Acerquémonos, pues, es decir, teniendo en cuenta lo que hemos visto, teniendo en cuenta lo que hemos oído, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No nos olvidemos, es como dice el autor, no os olvidéis que se trata de un rescate, que se trata de un acto de socorrismo, que finalmente eso vais a ser socorridos, porque sois incapaces, porque sois inútiles para salvaros. Eso es lo que está diciendo aquí. Acerquémonos, porque ¿qué es lo que vamos a buscar en el trono de la gracia? Lo decía Esteban cuando oraba por los símbolos, ¿verdad? Dos cosas vamos a buscar. Vamos a buscar gracia y misericordia. Gracia, ese favor totalmente inmerecido. Es decir, que no merecemos. No tenemos que dar nosotros ningún pasito para merecer la salvación. Es totalmente inmerecida y es por la gracia, pero sí tenemos que venir al trono de la gracia, acercarnos al trono de la gracia para, en primer lugar, conseguir la gracia y, en segundo lugar, conseguir misericordia, que es compasión, ¿verdad? Compasión que Él tiene por nosotros, compasión del desvalido, del que no puede, del incapacitado. ¿Cómo hemos de acercarnos? ¿Cómo hemos de acercarnos? Aquí el texto nos dice confiadamente y inevitablemente llegamos a la cuestión, hemos de decir casi de siempre, la fe. Tenemos que acercarnos al Señor con fe.
Y este es un libro, como sabéis, que nos habla de forma especial de la fe. Y si no nos acercamos confiadamente con fe, no podemos hacer nada. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Un discurso que casi podemos pensar que es en el campo de batalla, frente al enemigo. Un discurso casi final, de estos que marcan los finales de las películas. Podríamos pensar que el libro de Hebreos es un discurso de este tipo. Un discurso de urgencia, de advertencia. Un discurso que invita a no quedarse quietos, que invita a avanzar, invita a luchar. Un discurso de esperanza. 3 cosas que propongo para nosotros como ejercicio. Necesitamos hacer ejercicios. Y aquí el libro de Hebreos empieza a ser práctico. A medida que vayamos avanzando será más práctico, hasta que lleguemos hacia los últimos capítulos, donde es un libro eminentemente práctico, nos habla de cosas prácticas. 3 ejercicios que propongo. En primer lugar, exponernos a la palabra, para vernos reflejado en ella, para que podamos ver dónde estamos, para que podamos ver quiénes somos. En segundo lugar, verbalizar nuestra profesión, verbalizar nuestra confesión. Esto es un ejercicio que creo que hacemos poco y que tenemos que hacer. No sé si lo hacemos a menudo. Yo creo en el Señor Jesucristo y le sigo y le amo. ¿Cuántas veces decimos esto? Creo que nos ayudaría si por la mañana nos levantamos y digo, yo soy seguidor del Señor Jesús, creo en Él y le amo. Y dice, pero es una tontería. No es una tontería. El escritor dice, aferraos, agarraos a vuestra profesión. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué cada mañana de esta semana o de la siguiente nos levantamos y decimos, creo en el Señor Jesucristo y le sigo y le amo? Eso es verbalizar nuestra profesión. Eso es aferrarnos a nuestra profesión. Y como tercer y último ejercicio, este es el más fácil de todos, de los 3, y con esto terminamos. Reconocer nuestra total incapacidad. Y cuando pensamos en Dios, en su gracia, porque al final, si no tenemos cuidado, es fácil caer en el orgullo, fácil caer en la apatía, fácil caer en una serie de cosas que nos separan, que nos alejan de Dios. Pero lo que nos mantiene cerca de Dios finalmente es su gracia, no nos olvidemos. No son nuestros méritos, nuestros esfuerzos. Muchas veces lo que nos mantiene cerca de Dios son nuestros fracasos, es curioso. Por eso no nos olvidemos que debemos siempre considerar y tener en cuenta que somos incapaces. Que por naturaleza, y esto en la sociedad, decirlo en la sociedad actual no se entiende, somos fracasados por naturaleza, salvo que no vayamos al Señor Jesucristo. Entonces en Él sí somos victoriosos. En Él sí tenemos éxito, pero no es algo que cosechamos nosotros. Por eso esos 3 ejercicios que propongo que hagamos y que el Señor nos bendiga y nos haga una iglesia activa que tenga puestos los ojos en Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y también tenemos que decir que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma en las coyunturas y el espíritu, llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. También, Padre, reconocemos que ante ti estamos totalmente expuestos, tan expuestos que nuestra vida está en tus manos. Conoces perfectamente cada intención y cada pensamiento. ¿Qué cosa puede haber más íntima en nuestras vidas que nuestros pensamientos y nuestras intenciones? Sin embargo, tú las conoces. Gracias, Señor, porque sabemos que esto es una realidad y sabemos que no podemos esconderla. Sí podemos esconderla de los demás, pero no de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a abrirnos en primer lugar a ti, a tu palabra. En segundo lugar, que nos ayudes a aferrarnos, a agarrarnos a esa profesión de fe que hicimos un día. Y aquellos que están aquí presentes, que todavía no han decidido dar ese paso, que hoy pueda ser ese día, Señor.
que es el paso más importante que pueden dar, de decidir seguirte, decidir amarte. Y te pido, Señor, que nos ayudes a que vivamos con esa profesión y que diariamente sepamos quiénes somos. No solo quiénes decimos ser, sino quiénes somos. Y lo más importante, Señor, que nos ayudes a acudir diariamente al trono de tu gracia, sabiendo que nosotros somos totalmente incapacitados y toda la capacidad viene de ti. Te damos gracias por ello en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.